Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje integrada número 5 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria del área de matemática. Pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te envíe una notificación. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos vas a poder encontrar como promoción Aprendo en Casa y en mi Instagram personal como Milenka SC. Te dejaremos ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. El título de esta actividad es Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Tomemos en cuenta que para iniciar nuestro estudio y responder las preguntas cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo del estudio, la población o muestra y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Para ello completamos el siguiente cuadro. ¿Cuál es el tema de estudio? La discriminación en el Perú. ¿A quiénes vamos a encuestar? A los integrantes de mi comunidad. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? A 64 personas. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son? Variables cuantitativas y cualitativas. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Recoger información sobre la discriminación. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta y qué preguntas recogen datos cuantitativos? Las preguntas van a ser sobre la edad, el sexo, si alguna vez fuiste discriminado, el motivo o la razón, el lugar donde sucedió. Y asimismo, el propósito será recoger información relevante. ¿Qué título tendrá la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? El título será La discriminación en mi comunidad. Daremos indicaciones sobre cómo debe rellenarse la encuesta y el motivo. Consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? Sí, porque las preguntas son acorde al propósito de la investigación. Continuamos con el desarrollo. Ahora que ya tenemos definidas las variables y las posibles preguntas del cuestionario, es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Para ello te sugerimos leer el texto ejemplo de cuestionario, disponible en la sección Recursos para mi aprendizaje. Este es un ejemplo de una encuesta con el título Encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Primero, las indicaciones. A continuación, te invitamos a desarrollar la encuesta que tiene como propósito recoger información sobre la discriminación en nuestra comunidad. Agradecemos tu ayuda y te pido que respondas cada pregunta de la manera más honesta. Indicaciones. Marcar con un aspa o una X la alternativa que mejor represente tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. Por ejemplo, ¿qué edad tienes? Lo vamos a escribir en años. ¿Cuál es tu sexo, femenino o masculino? ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Marcaremos sí o no. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Esa sería nuestra segunda pregunta. ¿Por el color de piel, por el lugar de procedencia, por la forma de hablar, por la lengua que hablas, por padecer alguna enfermedad o por los rasgos físicos u otros? Tercero, ¿en qué lugar fuiste discriminado? ¿En lugares públicos de la comunidad, en la escuela, colegio o en instituciones públicas de la comunidad? Posta médica, municipalidad, comisaría, etc. u otro. Y finalmente, gracias por tu colaboración. Este es un ejemplo de la encuesta al cual ustedes pueden guiarse. Incluso pueden elaborar preguntas relacionadas al tema de la discriminación, si quieren agregar más de estas. Depende a lo que ustedes quieren investigar que esté relacionado con la discriminación. Ahora, es el momento de aplicar la encuesta. Recordemos a quiénes y a cuántos vamos a encuestar, así como el medio más pertinente para realizarlo.
por ejemplo, por WhatsApp, correo electrónico o de manera impresa, dependiendo del lugar donde se encuentren las personas a encuestar. También podemos pedir apoyo a un familiar para que nos ayude a aplicar la encuesta. Ahora que ya recopilamos los datos, es necesario organizarlos. Para ello, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos en el cuestionario? Vamos a organizar los datos en tablas de frecuencia. ¿Qué características tendrá la tabla de frecuencia? Las tablas serán según las variables. Para las edades utilizaremos tablas para datos agrupados y para las demás tablas de frecuencia y para las demás variables tablas de frecuencia sin agrupar. Ahora, elaboramos nuestra tabla de frecuencia para organizar los datos. Para ello, completamos la siguiente tabla. En donde dice clases vamos a poner las variables, la marca de clase, también vamos a poner la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahora, completamos nuestra tabla de frecuencia. Primero, vamos a analizar nuestros datos. Al momento de aplicar la encuesta, vamos a comenzar primero con los datos de la edad. Estas serían un ejemplo de edad de las edades de las personas a las cuales hemos aplicado la encuesta. Luego vamos a formular el rango. En este caso nosotros vamos a utilizar, como ya les dije, la variable de la edad. Tenemos los datos, las edades de las diversas personas a las cuales hemos aplicado la encuesta, que son alrededor de 64 personas. Y luego vamos a organizar estos datos en nuestra tabla de frecuencia. Para ello, para saber cuántos rangos o cuántos intervalos va a presentar nuestra tabla de frecuencia, vamos a formular el rango. Vamos a determinar el valor máximo y mínimo y lo vamos a restar. En este caso, nuestro valor máximo sería 61 y nuestro valor mínimo sería de 12 años. Entonces, el rango será de 49 personas. Luego, con lo tercero vamos a hallar la cantidad de intervalos. ¿Eso qué quiere decir? La cantidad de filas a las cuales vamos a escribir en nuestra tabla de frecuencia. Para ello vamos a utilizar la fórmula K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n, siendo n la cantidad de personas a las cuales hemos entrevistado. Entonces 1 más 3,3 por logaritmo de 64 será 1 más 5,96, que sumado nos da 6,96 y si lo redondeamos nos sale 7. Entonces eso quiere decir que en nuestra tabla de frecuencia habrá 7 intervalos. Y finalmente vamos a determinar el ancho de intervalo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál será la edad de cada intervalo? Para ello vamos a utilizar la fórmula de A. Va a ser igual al rango sobre la cantidad de intervalos. Vamos a dividir entonces 49 sobre 7. ¿Eso qué quiere decir? Que cada intervalo tendrá una cantidad de 7 años. Ahora, vamos a escribir nuestras tablas de frecuencias con la primera pregunta. ¿Qué edad tienes? Aquí se presentan los datos y esta sería nuestra tabla de frecuencia. Hemos determinado que el valor mínimo de nuestros datos sería 2, así que comenzamos con la edad de 12 años con un intervalo cerrado más 7, sabiendo que el ancho de cada intervalo vendría a ser 7. Entonces 12 más 7, 19. Ese sería el límite del primer intervalo y lo vamos a dejar abierto. Y así sucesivamente de 19 a 26, de 26 a 33, de 33 a 40, de 40 a 47, de 47 a 54 y de 54 a 61, dándonos un total de 7 rangos, con una edad de 7 años para cada intervalo, con una distancia de 7 años para cada intervalo. Ahora,
Vamos a primero organizar. Entre el intervalo de 12 a 19 años encontramos 19 personas. Entre 19 a 26 años, 6 personas. Entre 26 y 33 años encontramos de igual manera 9 personas. De 33 a 40 años, también 9 personas. De 40 a 47, 7 personas. De 47 a 54, 5 personas. Y de 54 a 61, 9 personas, dándonos un total de 64. Como saben, la marca de clase es la suma del número mínimo de cada intervalo, o sea, 19 más 12 entre 2, y eso nos va a dar la marca de clase. Aquí tenemos que la marca de clase del primer intervalo es 15,5, del segundo 22,5, del tercero 29,5, del tercero 36,5, del siguiente 43,5, 50,5 y 57,5. Ahora, de igual manera, vamos a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser la división entre el número total de nuestros entrevistados o encuestados sobre la frecuencia absoluta de cada intervalo. Y al momento de realizar esta operación nos va a dar los siguientes números: 0,30, 0,09, 0,14, 0,14, 0,11, 0,08 y 0,01. Y finalmente la frecuencia porcentual, en las cuales vamos a multiplicar la frecuencia relativa por el 100%, dándonos 30%, 9%, 14%, 14%, 11%, 8%, 4% y 100%. Esa sería nuestra tabla de frecuencia de la variable de la edad, y en este caso con una tabla de datos agrupados. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Primero, la siguiente pregunta es: ¿cuál es tu sexo, femenino y masculino? En este caso solo vamos a tener dos variables, femenino y masculino. La frecuencia absoluta, de las cuales hemos determinado que 28 personas son del sexo femenino y masculino son 36 personas, dándonos la suma 64. La frecuencia absoluta acumulada, ponemos 28 más 36, 64. Luego vamos a hallar la frecuencia relativa, que como ya saben es la división de 28 entre el total, dándonos los siguientes números: 43, 0,4375 y de igual forma 0.5625. Y si lo multiplicamos esto por el 100%, nos dará que el porcentaje es de 43.75%, que redondeándolo nos da un 44%. De igual forma, 56.25%, un redondeo sería alrededor de 56%. La suma, 100%. Ahora, con respecto a la primera pregunta, ¿alguna vez fuiste discriminado en tu ciudad? Aquí tenemos las variables, sí o no. Con respecto a esta pregunta, 18 personas marcaron que sí fueron discriminados alguna vez en la ciudad, mientras que 46 personas marcaron que no. Aquí tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahora, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? ¿Por color de piel, por el lugar de procedencia, por la forma de hablar, por la lengua que hablas, lengua originaria, por padecer alguna enfermedad, por rasgos físicos u otros? En este caso vamos a tener las siguientes. En las clases vamos a poner las variables de la segunda pregunta. Aquí igual forma vamos a poner la frecuencia absoluta: 3 personas, 5 y 10 personas para la tercera. Y aquí tenemos los datos.
Como hemos visto en la pregunta anterior donde nos marcaban si alguna vez fuiste discriminado, 18 personas marcaron que sí. Entonces, a partir de estas 18 personas, procederemos con el análisis de los datos de las tablas estadísticas. Según por el color de piel, 3 personas fueron discriminadas. Por la procedencia, 2 personas fueron discriminadas. Por la forma de hablar, 5 personas fueron discriminadas. Por la lengua originaria, sería 2 personas. Por enfermedad, 2 personas. Por rasgos físicos, 3 personas. Y por otro motivo, 1 persona. En este caso no sería marcar en clase, sino frecuencia absoluta. Hubo un pequeño error de tipeo, pero en este caso les estoy explicando para que puedan corregirlo. Aquí iría la frecuencia relativa, la frecuencia... no, diré, aquí va la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y de igual forma aquí está bien la frecuencia porcentual. Ahora, ¿en qué lugar fuiste discriminado? Tenemos en lugares públicos de la comunidad, como mercado, cine, barrio, banco, etc. En la escuela, colegio, en las instituciones públicas de la comunidad, como posta médica, municipalidad, comisaría, etc. u otro. Aquí podemos ver que ponemos aquí lugar de discriminación, lugares públicos, en la escuela, colegio, instituciones públicas u otro. Y el total. La frecuencia absoluta, que nos marcan que 6 personas fueron discriminados en lugares públicos como mercados, cines, barrios, bancos, etc. En la escuela o colegio 4 personas, en instituciones públicas 5 y en otro lugar 3, dándonos un total de 18 personas. Frecuencia relativa. Tenemos la frecuencia relativa 6 entre 18 0,33, 4 entre 18 0,22, 5 entre 18 0,28 y 3 entre 18 0,17, dándonos la suma 1. Y de igual forma la frecuencia porcentual, multiplicándolo por 100%, 33%, 22%, 28% y 17%, dándonos un total de 100%. Ahora, leemos y analizamos la información de la tabla de frecuencia. Para ello nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ella? Hemos obtenido diversa información de los encuestados, como sus edades, sexo, el tipo de discriminación que han sufrido y el lugar donde se realizó este tipo de acontecimiento. ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? La discriminación es un problema que sigue persistiendo en nuestra sociedad. Es hora que paremos y formemos un ambiente más inclusivo para todos. Ahora, evaluamos nuestros avances. Aquí tenemos los criterios de evaluación. Marcaremos si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y de ser así, qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Primero, identifique la población, muestra variables en el estudio sobre la discriminación en la comunidad. Marcaremos que lo logramos. Segundo, recopile datos mediante un cuestionario y los organicé en tablas de frecuencia. De igual forma marcaremos que lo logramos. Tercero, leí y analicé la información contenida en las tablas de frecuencia para producir nueva información. De igual forma marcaremos que lo logramos. Cuarto, representé la variación de los datos a través de gráficos y medidas estadísticas. De igual forma marcaremos que lo logramos. Quinto, leí e interpreté gráficos y medidas estadísticas para producir nueva información. También marcaremos que lo logramos. Y planteé conclusiones sobre la discriminación en la comunidad con base en el análisis e interpretación de la información obtenida. De igual forma marcaremos que lo hemos logrado. Y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad número 2 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que veas nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima actividad.